Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo. Bienvenidos a este programa Opiniones de PRF Mundo y Radio Rosa Mística Colombia. Radical Fidelity, o Fidelidad Radical en español, publica un artículo con el siguiente titular: ¿Cómo los nombramientos de Prevost continúan contradiciendo el mito de la restauración de los apologistas sinodales? La restauración de Prevost de la iglesia va muy bien. Supongo que es ajedrez 5D, que los simples mortales simplemente no entendemos, ¿no? Bien, y ahí está la figura en la foto de la portada de este video. Una de las primeras pequeñas lecciones morales que aprendemos cuando somos niños es que las acciones hablan más que las palabras. Innumerables veces mi propia madre me decía, después de haberme equivocado, que no debo decir que lo siento, debo mostrar que lo siento, etc. Los apologistas sinodales y conservadores continúan insistiendo en que Prevost realmente tiene sentimientos católicos tradicionales en lo profundo de su corazón, pero en lo muy profundo de su corazón, y que deberíamos darle tiempo y veremos el magnífico proyecto de restauración con el que está ocupado, y hablan de niveles sorprendentes de disonancia, y habla ese magnífico proyecto de restauración de niveles sorprendentes de disonancia cognitiva autoinfligida. Pocas cosas están en esta ilusión más expuesta que cuando se trata de los nombramientos de Robert Prevost. Casi abrumadoramente, sus nombramientos apuntan a la continuidad con Bergoglio sobre la sinodalidad, el alcance pastoral a los católicos LGBTIZQ, lobby gay, y el papel ampliado de las mujeres en el gobierno de la iglesia, y la erradicación total de la misa tradicional en latín. 4 temas, ¿no? En este artículo vamos a echar un vistazo a una o a algunas de estas citas heterodoxas, comenzando por las más recientes. El 6 de agosto de 2026, Prevost nombró a 15 nuevos consultores del dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Los nombramientos incluyen 2 obispos, 5 sacerdotes, 2 hermanos religiosos y 6 hermanas religiosas. Varios de los designados son figuras asociadas con posiciones que son incompatibles con la ortodoxia católica. En primer lugar está la hermana Patricia Murray, exsecretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superiores Generales y participante en el sínodo sobre la sinodalidad. Murray ha argumentado que cuestiones como la ordenación de las mujeres al diaconado y al sacerdocio no deben ser simplemente excluidas de la discusión eclesial, y también ha hablado sobre las experiencias de los católicos LGBTI y la necesidad de que la iglesia reconozca las heridas experimentadas por las personas que se sienten marginadas. Otra nombrada, la hermana María Nirmalini, ha abogado por la reforma litúrgica con menos énfasis en la uniformidad y más en la creatividad. Nada dice que no seas católico como querer ser creativo con la adoración de Dios Todopoderoso. Como si la fe se tratara de creatividad, ¿no? Nirmalini también ha hablado favorablemente sobre la reducción del clericalismo y la expansión de la participación de la mujer en la vida de la iglesia. Los defensores de la tradición
de la apostasía sinodal, del TRAT, de la apostasía sinodal, deben explicarnos cómo este no es un libro de texto contra la sinodalidad católica. También es útil, por el bien de esta discusión, observar que en la última semana el obispo Mark Ekman de Pittsburgh, otro designado por Prevost, anunció que no buscaría otra autorización del Vaticano para la misa tradicional en latín en la iglesia de San Tito, en Arequipa. La misa se ha celebrado allí durante casi 20 años y es la última parroquia diocesana de Pittsburgh en Estados Unidos donde se ofrece el antiguo misal romano. Así que si los tradicionales, la restauración de Prevost de la iglesia va muy bien, supongo que es ajedrez 5D, que los simples mortales como ustedes y yo simplemente no entendemos. Pero estos son solo los últimos acontecimientos y consecuencias de Prevost de los nombramientos de Chicago. El patrón había aparecido mucho antes en el pontificado o en el gobierno de Prevost. Uno de sus primeros nombramientos fue el del padre Bill Groggly como obispo de San Galo, en Suiza, en mayo de 2025. Muy diciente, ¿no? Porque San Galo es el lugar donde se reunía la mafia de San Galo, donde se organizó la mafia de San Galo, que impusieron a Bergoglio y que han impuesto también a Prevost. Groggly está en el registro discutiendo públicamente la posibilidad de que las mujeres sean ordenadas y dijo después de su elección que, comillas, el sacerdocio de las mujeres vendrá. También ha hecho campaña para una discusión más amplia de la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad y el matrimonio. En otras palabras, un designado cuyos puntos de vista están en contradicción directa, 100% con el catolicismo. Pero solo espera y verás la galería de Maní Sinodal Tradición. Quiere que creamos. Antes, lo que quiere la galería de Maní, que Sinodal Tradición, la tradición sinodal, quiere que creamos. Antes de que alguien salte a los comentarios, sí, sé que Groggly no fue elegido por Prevost de una pizarra en blanco, pero tenía la capacidad de rechazar la confirmación y no lo hizo. Apenas es una señal de alguien que quiere revertir la destrucción de su predecesor. Sin embargo, hay más. En julio de 2025, Prevost nombró al padre Thomas Hennen, entonces vicario general de Davenport en Iowa, Estados Unidos, como obispo de Baker, en Oregon. Hennen ha participado en el trabajo pastoral relativo a las personas que experimentan la atracción por el mismo sexo y ha participado en la redacción de directrices diocesanas sobre cuestiones sexuales y de identidad de género. Como usted notará, a medida que avanzamos, y algo que el padre Isaac Mary Reljea a menudo señala, es el hecho de que la agenda prosodomita corre como un dorado rosa conjunto a través de los nombramientos de Prevost, muy parecido a los nombramientos de San Pío X. Oh no, espera, estoy confundido. Exactamente como el archihereje y enemigo del catolicismo, los nombramientos de Bergoglio. A continuación, el nombramiento de Prevost del obispo Michael Pan para dirigir San Diego. Pan ya había estado sirviendo como obispo auxiliar allí bajo Bergoglio, pero la decisión de Prevost lo convirtió en el primer obispo estadounidense designado por Prevost. Posteriormente, Pan se hizo prominente para acompañar a los migrantes a los procedimientos de inmigración e instó al clero a solidarizarse con los migrantes. Y como era de esperar, el apoyo de la diócesis
a las iniciativas pastorales orientadas a la comunidad LGBTI bajo PAN es un hecho bien conocido. En julio de 2025, el obispo auxiliar Ramón Bejarano celebró una misa de Todos son bienvenidos, asociada con el Ministerio LGBTI de la diócesis. El evento, que fue ahora es un ministerio, hágame el favor. El evento, que fue característico de la administración de PAN, incluyó a un activista LGBTI como orador durante la celebración dentro del templo, por supuesto, profanándolo. El nombramiento de privó del arzobispo Bernard Longley de Birmingham, Alabama, para varias posiciones en el Vaticano es otra evidencia de las acciones de Prevost hablando muy fuerte. Longley fue nombrado en 2025 para roles en el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, y posteriormente a una comisión que se ocupa de las relaciones con los judíos. La Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales describió los nombramientos como el reconocimiento de su trabajo ecuménico e interreligioso. Este último, por supuesto, código para es Arrabido Cristo. Este último es, por supuesto, código para es a Rábido Cristo negando uno, religión, abogado mundial. Y de nuevo el hilo rosa. Longley tuvo una participación previa en las misas del Soho, una iniciativa pastoral asociada con los católicos LGBTI, y también participó en el sínodo sobre la sinodalidad. Igual de problemático es el nombramiento de mujeres por parte de Prevost, para altos cargos en el Vaticano, especialmente porque una de sus decisiones más consecuentes se refiere al mismo cuerpo que participa en la selección de obispos. Supongo que se está preparando para el momento en que la Iglesia Sinodal tendrá su propia Sarac Mulaneis. El 14 de febrero de 2026 de este año, Prevost nombró a la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, como miembro del Dicasterio para los Obispos. Este último es uno de los cargos más importantes estratégicamente en la Curia Romana, ya que sus miembros participan en el proceso a través del cual se evalúan y proponen a Prevost candidatos a los obispados diocesanos, y el propio Prevost fue jefe de ese dicasterio. Una vez más, vemos a Prevost no tratando de manejar el daño infligido a Bergoglio, sino duplicando y elevando un nombramiento de Bergoglio aún más alto. Brambilla se convirtió en la primera mujer en encabezar un dicasterio del Vaticano, cuando Bergoglio nombró a su prefecto del Dicasterio de la Vida Religiosa en enero de 2025, y Prevost posteriormente la retuvo en esa posición y luego la colocó en el Dicasterio para los Obispos. Ahora trabaja junto a otras mujeres que sirven como miembros del cuerpo responsable de los nombramientos episcopales. Está claro que Prevost no solo tolera los nombramientos de Bergoglio, sino que los consolida, pues que no ha cambiado ninguno, ya que confirmó casi todos los miembros existentes del Dicasterio para los Obispos, incluidos los cardenales Blake Kupich de Chicago y Joseph Tobin de Newark, así como el cardenal Mario Grace, secretario general del Sínodo de los Obispos, y el arzobispo Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino. Pero bueno, ya debería solo ser para el culto, porque divino no es, en la forma en que lo promueve el Vaticano. Pero bueno, todo es parte de su plan secreto para restaurar
el corazón católico de la Iglesia sinodal. Un plan al que solo los pocos tradicionales sinodales seleccionados están al tanto y pueden reconocer. Otro nombramiento revelador se produjo en junio de este año, cuando Privós eligió a María Montserrat Montse Alvarado, la presidenta de 39 años y directora de operaciones de EWTN News, como prefecta del Dicasterio para la Comunicación. Alvarado, feminista, asumirá la posición el 1 de noviembre y Alvarado se convertirá en la primera laica no religiosa en encabezar un dicasterio del Vaticano y a los 39 años en el prefecto más joven de la curia romana. Un patrón claro surge cuando el nombramiento de Alvarado se considera junto con el de Brambilla, así como junto con el hecho de que Rafaela Petrini sigue siendo presidente de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero hay más nombramientos que cuentan la verdadera historia de las intenciones de Privós mucho más claramente que las patéticas y deshonestas defensas fuera de contacto con la realidad de los apologistas de la falsa tradición. El obispo Mark O'Connell, a quien Privós nombró obispo de Albany en octubre de 2025, ha abogado por un mayor compromiso pastoral con los católicos que se identifican como LGBTI, ZQ+, y han pedido un lenguaje diferente para discutir la sexualidad. Uno casi comienza a preguntarse si Privós está tratando de decirnos algo con este hilo rosa recurrente, permanente. También es muy importante señalar, bueno, habría que preguntarle a Ramaicuna qué cree de eso, ¿no? Preguntarle a Ramaicuna, su secretario personal privado, ¿no? Uno casi comienza a preguntarse eso, que si Privós está tratando de decirnos algo con este hilo rosa recurrente en todos los nombramientos. También es muy importante señalar que O'Connell votó en contra de un documento propuesto de los obispos de los Estados Unidos sobre la recepción de la comunión por parte de políticos católicos pro aborto. Sí, claramente otra cita muy tradicional, aunque supuestamente es apoyable, entre comillas, de la misa tradicional en latín, lo que no significa nada si representas una religión falsa. El obispo designado de New Orleans, James Chepcho, tenía conexiones con el escándalo de Theodore McCarrick y apoya el ministerio orientado a LGBTIZ+. ¡Wow! No lo vi venir. Todavía voy a perder un montón, pero había más. A principios de este año, Privós nombró al obispo auxiliar Christian Burz de Friburgo como obispo de Eichstätt, quien ha estado asociado con el impulso de la Iglesia alemana por las bendiciones de las parejas del mismo sexo y la discusión sobre la ordenación de mujeres. En mayo, León nombró al obispo auxiliar Evelio Mengíbar Ayala de Washington para suceder al obispo Mark Brennan. Mengíbar Ayala es un ex migrante indocumentado de El Salvador y ha hablado públicamente sobre la inmigración, particularmente contra las políticas restrictivas de inmigración. Tengo que decir algo sobre su aprobación de los obispos recientemente nombrados en la verdadera Iglesia Comunista China paralela, o el hecho de que no eliminó uno de los nombramientos más destructivos de Bergoglio, Víctor Manuel Softporn Fernández, en el momento en que tuvo una oportunidad. Los llamados defensores tradicionales saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Los llamados defensores tradicionales ya se sabe quiénes son, de la abominación sinodal y su antipapa, son tan escandalosos
como su defensa deshonesta de Privós con sus nombramientos. Pero es la iglesia que eligen, la religión a la que deben adherirse y el, entre comillas, papa que reconocen. Privós no está desmantelando sistemáticamente el asentamiento de la era de Bergoglio, sino sintetizando la doctrina católica tradicional combinada con la sinodalidad, una participación más amplia de las mujeres, el compromiso pastoral de los católicos LGBTI, la preocupación social por los migrantes y los pobres y la implementación continua del marco litúrgico posconciliar sinodal en la religión anticatólica que quieren que creas que es el catolicismo. Rechace sus afirmaciones insultantes. Rechazar a la iglesia que defienden. Rechace a su papa que está orquestando la guerra a Cristo y a su iglesia, papa entre comillas. Nuestra Señora corredentora ruega por nosotros. Nuestra Señora, mediadora de todas las gracias, ruega por nosotros. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Ahí está el ajedrez prevostiano, ¿no? Poniendo las fichas en el lugar que él cree que corresponden para impulsar esas 4 barbaridades en la iglesia. No, es una disonancia cognitiva autoinfligida por Privós para asegurar la continuidad con Bergoglio sobre la sinodalidad, el alcance pastoral a los católicos LGBTI, el papel ampliado de las mujeres en el gobierno de la iglesia y la erradicación total de la misa tradicional en latín. Ya Arthur Roche lo dijo, ¿no? El falso cardenal, que la única misa, el único rito que sirve a la sinodalidad es el del Novus Ordo, ¿no? El del Vetus Ordo es un estorbo para la sinodalidad. Y se lo dijo el Espíritu Santo a la hermana Amapola, ¿no? Alejaos, alejaos del veneno. Y ese veneno es la satánica sinodalidad. Muchas gracias a todos por su compañía. Nos encontramos en un próximo video. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y apoyarnos en este programa Opiniones y en todos los demás que grabamos para ustedes con la verdad de lo que sucede en la iglesia. Esta es la verdad, la que mostramos acá. Aquí no matizamos absolutamente nada, ni adornamos absolutamente nada. Dios les bendiga.